Bueno, ya vamos a comenzar. Buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, el cual lleva por título Aerobiología 2, Árboles. Yo soy la doctora Marcela Idalí Villalobos Ordaz, residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica, y quiero agradecer a mi profesor asesor, la doctora Natalie Acuña Ortega. Para comenzar de manera de introducción, bueno, un árbol es una planta perenne alta con un tallo lignificado, el cual pues logra ramificarse por arriba. Realmente la altura de estas plantas pues va a variar, siendo desde los más pequeños de 3 a 4 o 5 metros. Y bueno, los árboles son alergénicos, se pueden encontrar en todo el mundo, principalmente en zonas climáticas templadas de Europa, América del Norte y Asia, la región mediterránea, norte de África, partes de América del Sur, Sudáfrica, en el subcontinente indio y algunas partes de Australia. También en las regiones de clima tropical, aquí las alergias al polen de árboles son prácticamente inexistentes por el tipo de flora que se encuentra en este tipo de ambientes. Los árboles son una causa importante de alergia al polen, ya que pues, están ampliamente distribuidos y son densos en todo nuestro entorno. Y bueno, estos árboles pues, han sido incluso considerados por algunas culturas como sagrados. Han tenido varios usos, no solo como fuente de alimento, sino también de materiales para refugio, combustible y también para otros implementos. Aquí los beneficios para la salud pública de los árboles, como es la absorción del dióxido de carbono por parte de estas plantas, pues obviamente va a superar cualquier prejuicio causado por el polen de los árboles. Los alérgenos del polen se consideran un factor importante para rinitis alérgica estacional y para asma. Más del 50% de los pacientes con rinitis alérgica perenne están sensibilizados a alérgenos del polen, y aquí la sensibilización al polen generalmente se limitan a plantas anemófilas, y quiere decir que el polen pues, circula por medio del viento. Comprende aproximadamente el 10 al 18% de todas las plantas con flores. Dentro del reino Plantae, pues obviamente tenemos muchas variedades, diferentes órdenes, familias y géneros de estos árboles. No vamos a centrarnos en esta plática en todos, solamente en los más importantes, como son, bueno, del orden de los pinales. Aquí entra pues las familias de Cupressus y Juniperus. También están los arcales, los proteales, perdón, y los lamiales. Aquí entran, pues, por ejemplo, el más conocido que sí tenemos aquí en nuestro país, el Fraxinus ligustrum, y también el olivo. También el orden de los favales, aquí entra el prosopis, que es el árbol nativo aquí en México, el mezquite, y también los fagales. Aquí dentro de los fagales, entre el alnus, el betula, otros géneros de Junglands y de Caria. Y bueno, el subcomité de la nomenclatura de alérgenos de la OMS y de la UIS mantiene una base de datos sistemática a moléculas alergénicas. Estas comprenden 53 alérgenos de polen de árboles de 6 órdenes botánicos, que son los que tenemos aquí con diferentes colores. Este gráfico únicamente pues, nos hace referencia a las proteínas que contiene cada árbol, y es importante pues, conocer que algunas de estas proteínas pues, van a cruzar, tienen una homología así alta, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de la betula, el BETB1, que es una PR10, pues obviamente este también va a cruzar con otros árboles, y también está relacionada con el síndrome de polen alimento. Entonces, pues bueno, el conocimiento de la relación taxonómica entre diferentes especies de árboles nos permite predecir la reactividad cruzada entre plantas que sí están estrechamente relacionadas, es decir, que comparten moléculas que son homólogas. La distribución de los árboles, pues, es muy amplia. Lo vamos a ir platicando alrededor de esta sesión. Y, pues, bueno, por ejemplo, de los pinales, que son árboles que crecen en climas un poco más fríos, sí son más comunes aquí en el noreste de México, en América del Norte, y también parte del Mediterráneo. Pero esto lo vamos a ir platicando conforme vamos avanzando. Hay dos términos que sí son importantes. El término de angiosperma y gimnospermia, que pues se refiere a dos grandes grupos de plantas que se distinguen por la forma en que producen y protegen sus semillas.
son los que son angiospermas y las gimnospermias. Por ejemplo, las angiospermas, el tallo es un tallo herbáceo, las gimnospermias, su tallo es más leñoso. En las angiospermas las hojas son perennes y caudales, son de hoja ancha y son delgadas, a diferencia de las gimnospermas que son en forma de aguja o de escama. Las gimnospermas hacen más referencia a lo que son las plantas coníferas, ya que aquí sus semillas están prácticamente expuestas, ¿no? En conos. De ahí, pues su nombre. Esta pues semilla se conoce como normalmente como piña, la piña de la conífera, y en los angiospermas, aquí la semilla sí está protegida dentro de un fruto. Este se desarrolla pues a partir de una flor. Su reproducción también es más rápida a diferencia de las gimnospermas y tienen una mayor variedad de especies, hasta de 250.000 especies. Algunos ejemplos de angiospermas que tienen pues el fruto sería el manzano, el roble, que su fruto es la bellota, el abedul y el olivo, que pues es la aceituna. Y de las gimnospermias, pues aquí un ejemplo, pues son los de la familia de los pinos, de pinales, que son los pinos, abetos, cedros y cipreses. Vamos a comenzar con el orden de los pinales. Es importante recalcar que vamos a ir por cuál es el orden, cuál es la familia y a qué género pertenece, ¿verdad? Entonces ahorita nos vamos a enfocar en el orden de los pinales. Estas fueron anteriormente también conocidas como coníferas, son gimnospermas, es decir, que sus semillas pues no están cubiertas por un carpelo o por un fruto, y de aquí se desarrollan 7 familias. La UIS reconoce como contenedores de alérgenos clínicamente relevantes a géneros de Chameciparis, Cryptomeria, Cupressus, Sphaerociparis y Juniperus. Vamos a enfocarnos ahora que es el tipo de familia. La familia pues va a ser la familia Cupressae. Estos árboles se desarrollan en la zona del Mediterráneo, pero también los podemos encontrar en Estados Unidos. Tenemos 2 variedades, que es el Cupressus sempervirens, este es el ciprés mediterráneo, también conocido como ciprés italiano, y el Cupressus arizonica, como su nombre lo indica, es el ciprés de Arizona. Estos árboles son fuentes significativas de alérgenos de polen, causando tasas de sensibilización de 2.4 a 35.4% en la población general. Sus alérgenos, bueno, del Cupressus sempervirens va a ser CUP-S1 y de la arizónica CUP-A1. Estos dos comparten una homología de hasta el 95% y pues la proteína que comparten se llama pectato liasa. Enfocándonos en el Cupressus arizonica o también conocido como ciprés, viene de la familia Cupressae. Sus nombres comunes: ciprés de Arizona, ciprés de áspero de Arizona o cedro blanco. Hay 30 variedades de este tipo de árbol. Es un único ciprés nativo del suroeste de América del Norte. Es un conífero de hoja perenne con forma de aguja. Mide más de 25 metros de altura y sus hojas van desde un verde pálido hacia un azul grisáceo. Este tipo de polinización pues son por medio de anemófilas, que quiere decir son polinizadas por el viento. Su corteza es de un color marrón que se logra desprender en tiras delgadas y se va volviendo gris conforme aumenta la edad de este árbol. Los alérgenos, pues es el CUP-A1, que es el alérgeno mayor, beta-toliasa, CUP-A2, que es el poligalacturonasa, el 3, proteína similar a tamautina, y el 4, que es una proteína de unión a calcio. Pasando al Cupressus arizonica, bueno, es una temporada polínica, se da principalmente en invierno y principios de primavera, y típicamente podemos decir que desde diciembre hasta marzo. Su polen, pues un polen relativamente pues, pequeño, 22 a 28 micras, tiene una pequeña hendidura en el polo proximal, es esferoidal, inaperturado, que quiere decir que no vamos a encontrar en este polen ningún poro o colpo. Y la exina, pues una exina de 1 a 2 micras de espesor. Tiene también gránulos que son esparcidos de manera irregular. Y su reactividad cruzada, bueno, aquí sí vamos a ver homología con los alérgenos principales. Para sospechar si tienen homología, nos vamos prácticamente por la familia, ¿verdad? Si es de la familia de Cupressae, pues obviamente van a cruzar entre ellos, por ejemplo, con el cedro de montaña, el ciprés japonés y el cedro japonés.
Dentro de esta familia también tenemos el Juniperus sabinoides. No por tener el término sabinoides es el sabino. El sabino sí entra dentro de el mismo orden de los pinales, pero es otra familia, ¿sale? Para tenerlo eso en claro. Sus nombres comunes, enebro de montaña, cedro de montaña y enebro H. Este también es nativo de América del Norte y es particularmente común en Texas. Se encuentra también en el noreste de México y, bueno, pues también en Estados Unidos. Este es un arbusto, lo podemos considerar también como un árbol más pequeño. Si se fijan, a diferencia del otro, este mide 6 metros de altura. Sus hojas 2 a 5 milímetros de largo y pues son igual en forma de escamas o de agujas. Florecen también en temporada de invierno, diciembre, enero, y estos pueden llegar a vivir hasta 200 años. Sus alérgenos, estos contienen unas bayas, donde aquí se pueden encontrar los alérgenos, igual también en la madera de este árbol. Y también, bueno, sus alérgenos es el YUN-A1, que igual que el cupresus, tiene la misma proteína, por eso es que crucen. El pectatoleasa, el 2, la poligalacturonasa, y el 3, que es la proteína similar a taumatina. Por lo tanto, su reactividad cruzada también va a ser con el cedro japonés y con el cedro rojo oriental. Aquí este árbol sí produce grandes cantidades de polen y el viento las puede llevar a largas distancias. Obviamente, pues va a provocar esto asma, rinitis, conjuntivitis alérgica, en especial en los meses de invierno, que es cuando se da la floración de estos árboles. Su polen de 20 a 30 micrómetros de diámetro, igual son de formas esféricas, casi todos los pinales. La característica es que tienen una estructura pues sin apertura, sin colpos. Bueno, en esta gráfica únicamente, bueno, para dar a entender que pues todas estas familias, pues tienen las mismas proteínas, por lo tanto van a cruzar. Es decir, el Cupressus sempervirens, el ciprés de Arizona, el cedro japonés y el cedro de la montaña, también el ciprés japonés, pues van a tener las mismas homología en sus proteínas. Vamos a pasar hacia la familia de las Pinaceae. El más representativo es el Pinus radiata. Su nombre común, pues el pino de Monterrey, Pino radiata, y este se ha convertido en el más importante en el hemisferio del sur. La polinización también ocurre en tiempos de invierno, enero, febrero, pero incluso puede llegarse a prolongarse por las altas temperaturas, llegando a florecer incluso en verano. De alérgenos únicamente reportan 5 proteínas. Y este es un árbol también grande, de 15 a 35 metros, con ramas que apuntan hacia arriba y una copa redonda. Sus hojas igual, de forma de aguja, de color verde brillante. Y pues vaya, su semilla, pues se caracteriza como piñas. Son de color marrón, de forma un poquito ovoide, y pueden llegar a vivir hasta 90. Reactividad cruzada con los mismos de su familia. Pinus nigra, silvestris, radiata y strobus, pero también cruza con Lolium. Su polen, aquí la característica importante es que es un polen grande, tiene una axila cilada, perforada, no tiene tampoco aperturas, tiene un cuerpo central ovoide, pero este cuerpo está flanqueado por 2 cavidades, que son los sacos aeríferos. Estos sacos pues dan la imagen como si fueran las orejitas de un Mickey Mouse, por lo cual ayudan, como este es un polen muy pesado, estos sacos lo ayudan a mantenerse a flote en el aire. Entonces, pues realmente el pino sí libera grandes cantidades, pero como su tamaño es muy grande, de 50 a 100 micrómetros, pues no logra despedazarse como otro tipo de pólenes, por lo tanto va a tener una baja inducción de sensibilización hasta en 1.5 al 3% en pacientes atópicos. Pasando a otro orden importante, que son el orden de los lamiales. Anteriormente se consideraba orden Scropulariales, pero bueno, aquí se hicieron algunos estudios filogenéticos y llevaron a su combinación para formar el orden de los lamiales. Solo aquí la familia Oleacea contiene especies de árboles alergénicos que son polinizados por el viento. Estas son endémicas en vastas partes de Europa, pero también los podemos encontrar en América del Norte, África, Asia y Australia. Los pólenes de 4 especies de árboles, pues aquí incluimos al fresno, Fraxinus, el ligustrum, que es el trueno,
Olea, el olivo, y la siringa, que es lila. Algo importante es que la Syringa vulgaris, la lila, pues también contiene miembros de la familia de proteínas altamente reactivas alergénicas, que es similar a la proteína de OLE1. Dentro de este orden, pues, o familias, vamos a tener diferentes géneros. En estos géneros, pues entra el Fraxinus, que su nombre común, pues es el fresno europeo, fresno común o fresno común europeo. Como su nombre lo indica, este árbol es nativo de la mayor parte de Europa, mide 35 metros, hay hasta 65 especies, es un árbol caducifolio amplio y extendido, la corteza también es de color gris claro, y principalmente cuando son árboles jóvenes, esta corteza es lisa y conforme empiezan a aumentar su edad, se vuelve un poco rugosa y escamosa. Aquí también tiene hojas verdes oscuras y su fruto es una samara, que es la que vemos aquí en la imagen. Este árbol florece principalmente pues, en primavera, en abril y mayo. El polen es un polen pues, mediano, 15 a 30 micras. Este polen sí es de forma esférica o un poquito elipsoide. Y lo interesante es que aquí ya con estos árboles el polen ya está con colpos, es decir, ya tiene poros, incluso hasta 3. A esto se le llama trisonicolporados. Generalmente son que tienen ciertas ranuras, donde termina la ranura, tiene la perforación. Entonces, este polen del Fraxinus tiene 3 surcos con 3 poros. Algo interesante es que este polen puede ser transportado hasta 110 metros desde el punto de dispersión y la carga del polen del fresno puede variar considerablemente entre años. Aquí el polen de este árbol puede incluso pasar desapercibido como causa de una polinosis, ya que su temporada de floración también coincide con la etapa de floración del abedul, que realmente aquí en México no tenemos tantos árboles de abedul. Esto ocurre obviamente más en climas que son fríos, por ejemplo, en el norte de Estados Unidos. Los alérgenos, FRAE1, que es relacionado también con OLE1, porque bueno, pues son parte de la misma familia. FRAE2, proteína fijadora de calcio, y FRAE3, molécula similar a la pectina esterasa. Su reactividad cruzada, pues bueno, nos vamos a ir a las tablas de quienes corresponden este tipo de géneros. Pues está el jazmín, está la lila, el ligustrum, la forsythia y el olivo. Dentro de esta clasificación también está el Ligustrum vulgare, entra dentro de la familia Olaceae, y su nombre común, ligustro, ligustro salvaje, ligustro común, ligustro europeo. Tiene 20 especies, 7 son nativas de India y otras de Europa, en Asia y también norte de África. Y bueno, se ha naturalizado en Australia y en la mitad oriente de América del Norte. Es un árbol pues pequeño, crece de 3 a 5 metros, tiene la corteza gris marrón. Las hojas igual pues son hojas verdes oscuros que conforme entre el otoño se vuelven de un color purpúreo. Florece en junio-julio en el hemisferio norte. También este árbol tiene unas flores características que son unas flores blancas, son hermafroditas, que quiere decir que tienen tanto órganos masculinos como femeninos. Y algo importante de estos árboles es que son polinizados por insectos, es decir, que su polinización es entomófila. El fruto también es una baya, es de hecho esta baya negra, brillante, que incluso llega a madurar hasta septiembre-octubre, pero estas bayas son venenosas para los humanos, sin embargo son consumidas por las aves sin que pase a mayores. El polen de este árbol tiene un rango de dispersión corto, esto como resultado de su tipo de polinización, que es entomófila por medio de insectos. Y bueno, también este polen, pues es un polen grande. Los alérgenos es el LIC-B1, hasta ahorita identificado. Su reactividad cruzada, pues con los mismos de su mismo género, el fresno, el olivo y el hilo. Dentro de este género también tenemos el olivo, que es la Olea europea. Ha sido reconocida esta como una de las causas más importantes de alergia respiratoria estacional en la zona del Mediterráneo. Este árbol se originó en Asia Menor, se expandió también en la región mediterránea, en América del Norte como California y Arizona, América del Sur en Chile, Australia y Sudáfrica.
Este árbol tiene una copa amplia y redonda y también un tronco grueso y nudoso. Mide aproximadamente 10 metros y las flores también son hermafroditas. La polinización es combinada, tanto anemófila como entomófila. Y en el sur de Italia dura su polinización desde abril hasta finales de junio y también a medida que avanza hacia el norte hasta julio. Este árbol es famoso por sus frutos, el fruto es la aceituna, y también por su aceite. Y obviamente de ahí sacan otros subproductos que se utilizan para la fabricación de jabón. Su polen, el polen también es un polen trisonicolporado que tiene lúmenes irregulares y pequeños muros de relieve que son granulosos. Los alérgenos, bueno, tiene alrededor de 12 alérgenos. Los más importantes o los que tienen mayor prevalencia con la sensibilización a algunas personas, incluso del 90%, es el ole E1 y el ole E10. Pero cabe resaltar que también el ole E7 es una proteína de transferencia de lípidos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que esta proteína también se ha asociado con anafilaxia a frutas, especialmente también con el durazno, como lo vimos en las clases de síndrome de polen alimento. Su reactividad cruzada pues va a ser con los mismos de su género, que es el ligustrum y el fresno. Vamos a pasar ahora sí a otro tipo de orden. Este orden se considera como favales. Las morfologías de las plantas varían desde ser hierbas rastreras hasta grandes árboles. Hay familia de árboles, arbustos y hierbas. Tercera familia con mayor riqueza de especies. Son reconocidos por el fruto de tipo legumbre que genera este árbol e incluso hay más de 360 géneros. Dentro de este orden, de esta familia, entra el prosopis, que es el mezquite. El nombre común, pues mezquite, mezquite común, mezquite de la pradera. Y bueno, este se da en regiones que son más cálidas y semiáridas. Por ejemplo, en América del Norte y del Sur, África, India y el suroeste de Asia. El mezquite es nativo de aquí de México, de Sudamérica y del Caribe. Es un árbol un poquito más pequeño, 5 a 10 metros. La corteza del mezquite es de un rojo apagado, algo rugosa, y tiene unas flores que son pequeñas de color verde amarillo, como lo vemos aquí en la imagen. Su polinización es doble igual, anemófila y entomófila, por viento y por insecto. También tiene unas vainas que son parecidas a frijoles y este árbol florece principalmente en el verano. Los alérgenos se han caracterizado dos principales, el ProJ1, que es proteína también similar al ole E1, y ProJ2, que es la profilina. Su reactividad cruzada va a ser también con miembros de su misma familia de las leguminosas, Fabaceae, y por ejemplo también con el frijol lima, que es muy común o se da mucho en Perú, Lima. Su polen también es esférico, ligeramente ovalado y también tiene una superficie rugosa y tiene también estas tres aperturas que comparte con los pólenes de los árboles ya mencionados. Pasando a otro tipo de orden, están los fagales. Aquí se consta pues de 7 familias, que son los que tenemos aquí. Betula, Casuarinacea, Fagacea, Yulanacea, Miricacea, Notofagacea y Ticodendracea. Las familias más frecuentes implicadas en la alergia es el Betulacea y Fagacea. Y bueno, aquí algo importante, si se fijan dentro de la familia Betulacea, pues está el Alnus, la betula, que lo vamos a comentar más adelante. Dentro de los Fagacea, el más común, pues es el Quercus. Y también tenemos otra familia, no menos importante, Juglandacea, que aquí incluimos al Juglans y a la Caria, que son pues, los árboles productores de nuez. Aquí los abedules, pues son árboles y arbustos de zonas boreales y que son zonas también templadas. Vamos a iniciar con las familias de las Betulaceas, que es Betulacea verrucosa o péndula. Su nombre común es abedul plateado común, abedul común o vaya abedul. Hay diferentes pues, tipos de abedules. Está el abedul de río y el abedul blanco o de papel, que son comunes en América del Norte. El abedul plateado común, que es la especie europea predominante. Y aquí en América del Norte florece a principios de primavera. Puede llegar a florecer incluso a finales de verano o de otoño nuevamente. Este es un árbol de tronco único y caducifolio.
mide 25 metros de altura. La polinización, ahora sí aquí ya este árbol únicamente es por viento, es anemófila. Y algo característico pues es estos cambios de coloración de su corteza, ¿verdad? La corteza es lisa, pero tiene un color blanco plateado que puede llegar a volverse incluso con tonalidades negras y agrietadas. Su polen, el polen también es esferoidal, es de tamaño mediano, son aplanados, pero este polen incluso puede tener desde 3 poros hasta 7 poros. Y su reactividad cruzada va a ser dentro de la familia de las Betulaceae o pertenecientes a familias que son estrechamente relacionadas. Por ejemplo, de las familias de Betulaceae, si está el aliso, está el Corylus avellán, que es el árbol de la avellana, y el árbol Carpinus betuls, que es el carpe, pero aquí pues el quercus ya se sale dentro del mismo género, ¿verdad? Es otra familia, pero por eso es que nos hace la referencia de que también a familias que son estrechamente relacionadas. Sus alérgenos, los principales es el BET-B1 y BET-B2. El BET-B1 es una PR10. Este es el alérgeno principal y porque pues el principal porque también presenta homología con las familias de las rosáceas, es decir, de las frutas como la manzana, la pera, el durazno y la cereza. El BET-B2 es una profilina, por lo tanto, pues también vamos a tener reactividad cruzada, incluso con avellana, polen de ambrosía, mango, polen de ajenjo y también con fleum, apio, zanahoria, maní, anís, hinojo, cilantro, también comino, tomate y papa. Entonces, sí tienen ahí mucha reactividad con alimentos. Es por eso que se da el síndrome de polen alimento o síndrome de abedul artemisa apio. Y si incluimos zanahoria, pues síndrome de abedul, artemisa, apio y zanahoria. Y bueno, otro género de árbol, pues es el quercus. Este pertenece a la familia Ganaceae. El quercus se conoce como roble. Se da el nombre de roble más en zonas de Europa, pero el tipo de quercus que tenemos aquí en México también se le conoce como encino. Entonces, decir encino o decir roble, pues prácticamente son sinónimos. Se clasifica en uno o dos tipos, que es roble blanco o rojo, y este árbol está ampliamente distribuido en el noreste de América, también en el hemisferio norte, en las montañas de México y en América del Sur. Aquí en México conocemos alrededor de 150 especies. Es un árbol caducifolio de tamaño mediano, 18 a 24 metros, tiene una copa extendida, e incluso puede llegar a vivir hasta 600 años. Su fruto es una bellota es pequeña, 1.5 a 2.5 centímetros, y algo interesante es que las plantas pueden producir sí las semillas, pero a partir de los 20 años, y llegar a dar el fruto entre los 50 y 200 años de edad. Los robles son polinizados por el viento, son anemófilos. La floración puede ocurrir a finales de marzo hasta mayo a junio e incluso el polen puede liberarse en un plazo de 3 días. Obviamente pues las situaciones del clima van a cambiar de acuerdo, pues van a hacer que el polen cambie, ya sea si hay vientos ligeros, pues pueden acelerar este proceso, a diferencia de si tenemos un clima lluvioso prolongado, pues puede llegar a retrasarlo. Aquí los robles liberan sí grandes cantidades de polen, más que cualquier otra planta, pero generalmente viajan a menos de 200 metros. Si se acuerdan, el fresno, el fraxinus, también tiene una distribución amplia de 110 metros, pues el quercus son 200 metros. Sus alérgenos es el PA1, que es el alérgeno del grupo 1 de los favales, el CBP, proteína que se une a calcio, y también tiene una profilina. Su polen también es esférico, un poquito ahí elipsoide, y también tiene 3 poros característicos. El roble blanco es la principal fuente también de madera para la producción de barriles de whisky. Y bueno, dentro ya de la familia Juglandaceae está el Juglans californica, o comúnmente conocido como nogal negro de California, nogal de California, nueces de Júpiter, la caria persa, caria real o regia. Este árbol pues tiene 6 especies que son nativas en Estados Unidos,
15 especies están relacionadas en América del Norte y del Sur, así como en el centro y sur de Europa y Asia. Este árbol tiene una copa grande que es extendida, es un poco redondeada, su tronco es grueso, macizo, y algunos nogales tienen una vida desde hasta de 300 años de edad. El fruto del nogal es una nuez que llega a aparecer individualmente o en pares también. Hay dos géneros importantes de nueces, que es la nuez pecan, que es del árbol de caria, y del árbol yunglas, pues es tal cual la nuez, el walnut. Su polen florece y se produce después de 20 a 30 años de crecimiento. El polen pues es mayor en primavera, a finales de primavera, principios de verano. Igual, este tipo de polen tiene 3 poros germinales y es un polen que no viaja lejos. A pesar de que no viaja lejos, en lugares donde se comercializa mucho o es la producción de nuez, sí puede haber una exposición elevada a este polen. Los alérgenos, bueno, hasta el momento no se han caracterizado alérgenos específicos de esta planta y su reactividad cruzada va a ser de acuerdo a pues, los componentes o los otros árboles que son parte de la misma familia, es decir, con mismos géneros de Juglans, de los nogales, y también con el otro género que es el caria, que es el árbol de la nuez pecana. Pasando al árbol de la nuez pecana, el Caria illinoinensis, eh, eh, también va dentro de la familia de Juglandaceae. Sus nombres comunes es árbol de nuez, árbol de nogal, y su polinización también se da en abril a junio. Este árbol también es un árbol grande, hasta 50 metros, tiene una copa más estrecha y suele encontrarse en bosques. Este sí es originario de América del Norte, incluso Texas es el mayor productor de este tipo de nuez. Esta nuez es comestible, es dulce, es de color marrón oscuro y mide 2.5 a 5 centímetros de longitud. El alérgeno, pues también, igual que el Juglans, hasta el momento no se han caracterizado alérgenos específicos de esta planta y aunque el polen sí es altamente alergénico, es de gran tamaño también, pero este polen no viaja lejos. Su reactividad cruzada es igual, dentro de las mismas especies de género Caria y en un grado moderado también con el género de Juglans. Hay que recalcar que pues prácticamente la nuez que comemos nosotros aquí en México es más que nada la nuez pecana, que viene del árbol caria, en lugar de la nuez normal, ¿verdad? Que este sí es del árbol de Juglans. Finalmente, pasando a otro tipo de órdenes también importantes, está el orden de los malpigiales. Estos tipos de árboles pues tienen una diversidad enorme, ¿verdad? Hay más de 35 familias, más de 16,000 especies. Pueden ser desde árboles, arbustos, lianas, hierbas y en algunos casos hasta hierbas trepadoras. Su distribución es muy extensa, es en todo el mundo, más en regiones tropicales y subtropicales. Entonces, por lo tanto, vamos a tener muchísimas diversidad de este tipo de árboles. Dentro del orden de los malpigiales entra pues, uno de los géneros, es el Populus deltoides, o también conocido como álamo. Su familia es la familia Salicaceae, nombre común, el álamo de algodón. Y este tiene pues alrededor de 30 a 40 especies de plantas con flores, se da más en el hemisferio norte, es pues uno de los árboles más altos de 40 a 60 metros. Sus hojas son hojas dentadas de forma triangular, florece a principios de primavera y en el momento exacto de la producción de polen, pues este depende de la región donde se esté reproduciendo este árbol. La polinización es anemófila, es decir, por medio del viento, y hasta el momento no se han caracterizado alérgenos específicos de este tipo de árbol. La reactividad cruzada, pues es igual. Dentro de su familia, pues qué tipo de árboles están, y también está pues género de otro tipo de género del Populus y especies del género de Salix, que es el sauce. También dentro de esta familia, pues estamos el Salix caprea, mejor conocido como sauce, sauce cabrio, cetrino común, sauce común, y este árbol se da más en climas fríos. Se encuentra en Europa, América del Norte, el oeste de Asia, que es un poquito más templado, y también en el noreste de África. Es un árbol pequeño que generalmente alcanza 3 metros, 15 metros de altura,
Su corteza es de un color marrón amarillento, se llega a volver un color marrón oscuro, de acuerdo conforme pues, el árbol va envejeciendo. Y esta corteza se utiliza también como hierba medicinal. ¿Por qué? Porque produce salicilatos. Este se utiliza principalmente en tabletas para cefalea y también para ungüentos para el dolor muscular. Las hojas son verdes, oblongas y con bordes irregulares. El sauce pues, es uno de los principales árboles que florecen en primavera. Este árbol, como la mayoría de los demás, también tienen un fruto, solo que este fruto es un poco cilíndrico y contiene numerosas semillas. Y estas semillas, pues la característica es que está rodeada por, lo caracterizan como unos pelos blancos que permiten su dispersión y amplia distribución por el viento. Igual que el Populus, pues no se han caracterizado alérgenos específicos de esta planta y su reactividad cruzada pues va a ser igual, de acuerdo a la familia, a su tipo de familias, es decir, entre los mismos del género Salix y con el Populus. Finalmente, pues es importante el calendario polínico. Nosotros como alergólogos tener conocimiento de en qué temporada del año ciertos árboles pues comienzan su polinización. Este es el calendario que hicimos, bueno, se hizo aquí en el área metropolitana de Monterrey del 2020 al 2023. Y pues realmente si nos enfocamos árbol por árbol, de acuerdo ya a lo que platicamos en esta sesión, pues sí concuerda con lo dicho, ¿verdad? De acuerdo a ciertos meses. Por ejemplo, pues aquí el Fraxinus, pues su temporada de más alta polinización pues es en febrero. Los que son de la familia de los pinos, pues su polinización es más en invierno, diciembre, enero, febrero. Aquí pues, por ejemplo, en la parte del olivo, pues no se identificó ningún polen, porque pues el olivo es más frecuente en áreas del Mediterráneo. Sí hay también aquí en México, pero bueno, aquí en el Policense no se reportó. Y también pues el quercus, ¿verdad? Que el encino, como comentamos, su mes con más polinizaciones en marzo y justamente también aquí en el Policense nos marca ese mes, ¿de acuerdo? Como conclusiones, bueno, los árboles juegan un papel vital en nuestro ecosistema. Incluye la regulación de la calidad del aire y la prevención también de la erosión del suelo. Sin embargo, pues su polen puede ser un problema, más que nada en áreas urbanas que tienen bastante población y donde la contaminación también exacerba las alergias. El polen de árbol puede contener alérgenos que provocan reacciones en personas sensibles y la caracterización de estos alérgenos pues, es crucial para comprender más el impacto que tienen en la salud pública. Sí, requerimos de más investigación para entender completamente la dinámica del polen de los árboles, incluida cómo se produce, es su dispersión y también el papel que juegan en las alergias. La integración de tecnologías modernas como la modelización atmosférica, el monitoreo del polen, pues puede ayudarnos a mejorar la previsión de las estaciones de polen. Y eso sería todo por mi parte. Gracias.